Hola, Dios te bendiga. Estoy aquí hoy porque quiero compartir contigo el gran gozo, el impacto, la alegría que produce la misericordia de Dios en la vida de un ser humano acorralado por el pecado. El pecado llegó y desconfiguró esa hermosa relación entre Dios y el ser humano. Por fortuna, usted y yo tenemos a un Dios que es justo, que es grande, que es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él continúa siendo fiel. Lo que padece el ser humano en el día de hoy es la consecuencia de su conducta y su mala relación para con Dios, su relación de desobediencia. Y cuando pienso en esto, recuerdo aquel momento en el que Dios convoca a Moisés y trata acerca de lo que hará con el pueblo en el cual se ha comprometido a llevarle a una tierra que fluye leche y miel. Es interesante lo que nos narra la palabra de Dios allá en Deuteronomio capítulo 31, versículo 20 y versículo 21. Esto porque nos muestra cómo Dios mantiene su posición de llevar a cabo de manera fiel lo que ha prometido. Pero vemos cómo la actitud del hombre puede cambiar y este accionar puede traer consecuencias negativas a su vida. Por eso el ser humano con frecuencia está metido en situaciones de angustia, dolor, sufrimiento y viviendo situaciones desagradables, y es consecuencia de su accionar. La palabra de Dios entonces nos dice así en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículos 20. Dice Jehová: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Dios, de manera anticipada, le está diciendo a Moisés lo que ese pueblo va a hacer en el futuro. Y sigue diciendo: y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Gloria al Señor. Dios está diciendo: ellos me van a fallar, pero yo le voy a llevar al lugar que le he prometido. Su conducta le iba a acarrear a ellos males, situaciones de dolor, sufrimiento, pero es su conducta, su forma de vida desagradable ante Dios. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de recibir compasión, en este caso, compasión de Dios. Hablar de misericordia es recibir lo que nosotros no merecemos, pero así de bueno es Dios. Él siempre está listo para darnos lo mejor. Esto yo puedo ilustrarlo con dos personajes bíblicos en la cual se muestra su gratitud, se muestra su gran alegría, su satisfacción, y al mismo tiempo no pueden comprender cómo Dios actúa, cómo Dios obra de una forma tan especial en la vida de ellos cuando entienden que no lo merecían. Pero así es la misericordia de Dios. El primer personaje que quiero
traer a colación y poder reflexionar junto a ustedes acerca de él es el salmista David, el Salmo 103. Este es un salmo de un himno de gratitud en la que el salmista muestra la grandeza de Dios, y en sus palabras podemos ver también su forma de agradecer a Dios por la gran manera en que Dios le ha librado de situaciones difíciles. Dios lo ha hecho posible porque ama al salmista y nos ama a nosotros. Los versículos a partir de el 8, versículo 8 hasta el 10, nos dice algo grandioso acerca de Dios. Y en este pasaje podemos ver la misericordia de Dios impactando la vida del salmista y que se convierte luego en esperanza para cada uno de nosotros. Esas palabras dicen así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y esto nos dice a nosotros que Dios perdona y Dios olvida. Así es Dios. Dios está listo para perdonar tu culpa, así como perdonó la mía y ha perdonado la de todos aquellos que se han humillado ante Él. Pero el versículo 10 nos trae algo tan increíble que nos dice a nosotros: wow, qué grande es Dios. Y yo miro estas palabras y miro al salmista y digo, ¿cuánta razón tenía? Porque así es Dios. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. ¡Wow! Está diciendo el salmista, lo que nosotros hemos hecho merece un castigo mayor. O sea, lo que nosotros merecemos por nuestra conducta, nuestra forma de vida, vivir de espaldas a Dios, merece un castigo mucho mayor. Pero Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es especial y siempre tiene compasión para todo aquello que se humillan, les reconocen, le buscan, y entonces su vida puede cambiar, es transformada, porque la misericordia y la compasión de Dios está siempre lista para obrar, impactar nuestras vidas. Y yo le digo a usted, en este momento, usted puede experimentar un mayor gozo que el salmista. ¿Cómo? Sí, así es. Usted y yo podemos experimentar un gozo mayor que el salmista. Miramos la situación del salmista. Él estaba angustiado y acosado por las culpas, las enfermedades y la misma muerte. Eran situaciones que aquejaban contra él, que le preocupaban y que le hacían estar en un estado de angustia, de sufrimiento, de dolor. Probablemente el salmista está hablando en un término humano, pero lo que él recibe de parte de Dios es especial. El salmista mostró su gozo testificando. Mire esto. El salmista testifica y dice, mi Dios perdonó todas mis iniquidades. ¿Qué hizo Dios? Perdonó todas sus iniquidades. Me devolvió la salud. Dios le devolvió la salud. Y dice él, me libró de la muerte. Probablemente en un término
o con un enfoque físico humano, pero él testifica lo grande y misericordioso que ha sido Dios para su vida. Usted hoy puede empezar a experimentar el gozo que produce esa misericordia sin límites de Dios. Y puedes testificar, puedes decir: mi Dios perdonó todos mis pecados. Puedes testificar hoy: me devolvió la salud. Y puede también decir: me libró de la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Que con usted y conmigo Dios lo hace en término físico y también en término espiritual. Tenemos en Dios la esperanza de vida. Tenemos en Él el perdón de nuestros pecados. Nos devuelve la salud física y la salud espiritual. Nos da esperanza. Así de bueno es Dios. Qué grande es misericordioso y está siempre a nuestra disposición. Fue la experiencia del salmista, puede ser la experiencia suya, así como es la experiencia mía. Hay un segundo personaje que realmente nos llena de alegría ver lo que él testifica acerca de esa misericordia sin límite de parte de Dios. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Conocemos la historia de este hombre de Dios, sus inicios y cómo fue su vida entregada a Dios. Cuando él cuenta su vida en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, él dice palabras como esta. Testifica y dice: le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me has dado fuerzas para trabajar por Él. Y dice él: antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Mire qué profundo. Mire cómo el apóstol Pablo puede reconocer lo que era su forma de vida, lo que era su propio concepto, lo que era su creencia, que luego él reconoce que eran incorrectas. Y hoy que él ha entendido quién es el Señor, lo grande que es, lo misericordioso, lo bueno que ha sido con él, él recuerda y mantiene en su mente el gran error que cometió en aquel entonces. Y él dice: aún así, él confió en mí, siendo yo tan malo, tan perverso, actuando yo de una manera tan equivocada. Dios, el Señor, confió en mí. Y Él dice algo que usted y yo debemos de reconocer y expresarlo siempre, porque es una gran realidad. Dice: y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Vivía en el error, vivía en la ignorancia, desconocía lo grande que es Dios, pero el amor de Dios es tan grande, su misericordia, que le alcanzó. Tuvo ese encuentro genuino con el Señor y Dios transformó su vida. El razonamiento de Pablo es que el hombre se convirtió en enemigo de Dios cuando le ofendió por medio del pecado y se distanció de él. Cuando el hombre peca, se distancia de Dios. Y ese distanciamiento es pecado,
pero al mismo tiempo le convierte en enemigo de Dios. Pero Dios es bueno y Dios decide no dejar esa relación destruida para siempre, sino que por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la vida de Cristo, decide reconciliarnos, decide traernos de nuevo a Él y devolvernos la esperanza, la alegría, devolvernos la vida por medio de la muerte de Cristo. Y dice Pablo en otras palabras, cuando estaba empeñado en tirar mi vida por la borda, Jesucristo me devolvió a la sensatez. Gloria al Señor. ¡Qué grande es Dios! Cuando Él caminaba en camino incorrecto, cuando Él vivía de espaldas a Dios, aunque pensaba que hacía lo correcto, estaba equivocado. Pero el Señor llegó a su vida y le devolvió la sensatez, lo puso en el camino correcto, lo llamó, lo comisionó, le entregó la responsabilidad de ser su representante para ese pueblo gentil, llevar la palabra de vida, de cambio, de transformación, de alegría, de esperanza que muestra al ser humano que puede estar equivocado, pero si reconoce al dador de la vida, entonces su vida será diferente. Y Él dice, si uno como yo, tan pecador, encontró la misericordia, si uno como yo se puede salvar, hay esperanza para todo el mundo. Gloria al Señor. Ahí está incluido usted. Ahí estaba incluido yo. Si Él encontró salvación en Cristo, también usted y yo tenemos la esperanza de encontrar salvación y vida eterna. Estos dos ejemplos de estos dos personajes dejan para nosotros enseñanza, principios importantes. Y el profeta Jeremías decía lo siguiente: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito usted si confía en el Señor. Bendito todos nosotros si confiamos en el Señor y ponemos nuestra esperanza en Él. Así que, como el salmista, aunque te encuentres acorralado por las enfermedades, te encuentres acosado por las angustias, aunque te encuentres acorralado por la muerte misma, si confía en el Señor, si presta atención a lo que el Señor te dice hoy, tú puedes tener un encuentro especial con el Señor, y la misericordia de Dios, que es grande, que es inmensa, te va a cubrir y tu vida será transformada. Como Saulo, es probable que te encuentre persiguiendo al Señor, que te encuentre caminando de espaldas a Él, que te encuentres resistiendo el llamado de Dios, pero el Señor está presto para devolverte la sensatez, así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con todos aquellos grandes hombres, devolverle la sensatez y ponerlo en el camino correcto. Vas a llegar el momento en que, al igual que el apóstol, vas a decir: gracias Dios por confiar en mí, por llamarme, traerme al camino, devolverles el sentido a mi vida y hoy darme la esperanza, la alegría, la satisfacción de que esa misericordia me tiene en el camino correcto. Dios es grande y misericordioso y su amor es para siempre y está listo para devolverte a ti todo lo que el pecado te ha robado. Que el Señor te bendiga. En los cielos el Señor, llévanos el Señor.